¿Cuántas horas de nuestro día invertimos mirando las pantallas de nuestro teléfono, en las redes sociales? ¿Qué las que invertimos con las personas que amamos? Pues semanalmente invertimos 8 horas más chequeando precisamente esas pantallitas. Y eso no es algo inventado, ese número es el resultado de una encuesta realizada entre 1,000 australianos, que determinó que en promedio gastamos 46 horas pendientes del chat y solo 6 horas con la familia. Y la mitad de los encuestados dice que solo pasan 2 horas o menos con sus familiares o amigos. La encuesta fue realizada por la organización que realiza estudios sobre salud mental denominada Are You OK?, que considera que esta es una tendencia peligrosa porque nos aleja de la posibilidad de construir relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y pues bien, hoy en Hora 13 hablamos de este tema y nos enfocamos en los adolescentes, que pueden ser las personas más vulnerables porque muchos de ellos están absortos en las redes sociales. Y aquí tenemos en nuestros estudios a Pilar López, nuestra experta en crecimiento y desarrollo personal. Muy buenas tardes, Pilar, y bienvenida. Muy buenas tardes, Soraya. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, te estábamos echando de menos. Nuestro tema de hoy, el impacto que las redes sociales pueden estar haciendo en jovencitos, ¿no? En los adolescentes. ¿Mucho de lo que preocuparse, Pilar? Pues sí, nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos, trabajando con jóvenes, el impacto que está teniendo las redes sociales en la construcción de su identidad, en el desarrollo de su personalidad, en su autoestima y básicamente en su desarrollo personal. La verdad es que está afectando en gran medida al colectivo más vulnerable de nuestra sociedad, que podría ser los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Claro. Ahora, interesante hacer la distinción entre redes sociales y otras cosas, ¿no? Porque justamente esta semana hablábamos sobre un estudio que se había hecho en la Universidad RMIT de Melbourne sobre, por ejemplo, el uso que le dan los jóvenes a las redes sociales, lo cual los está impactando además negativamente en sus resultados académicos, y el uso que le dan a los videojuegos, lo cual les está ayudando en sus resultados de matemática, lectura y ciencias. O sea que las redes sociales de las que estamos hablando hoy son precisamente las que ellos usan para socializar, para comunicarse, ¿no? En la que nos vamos a centrar hoy día es básicamente en Facebook, porque es la red más utilizada por los adolescentes hoy día en todo el mundo y es la que, como tú bien dices, ellos utilizan para vivir virtualmente, de alguna manera. Importante ese concepto de vivir virtualmente, ¿no? Porque lo virtual es lo opuesto a lo real. Exactamente. Les hace de alguna manera desvincularse de su ambiente, de la situación real que se está viviendo, ¿no? Los llamados cibersolitarios, este término que está muy de moda ahora mismo y que se están asentando básicamente en los veinteañeros. Como sigamos así, se espera que en 20 o 30 años las personas, digamos que cambiaremos el término que entendemos como relaciones personales, ¿no? Uh-huh. Es la tendencia. O sea, cuando hablas de cibersolitarios, ¿te refieres a personas que solamente realmente establecen una relación social a través del website, o sea, a través del Facebook o a través de la red social que estén usando? Porque es una falsa ilusión de relación. Al poder estar conectados 24 horas desde cualquier dispositivo móvil, porque de hecho los jóvenes utilizan para comunicarse y chatear la tecnología móvil. Hablamos de los teléfonos móviles, básicamente, ¿no? Entonces, al tener la sensación, la ilusión de que estás en compañía y que puedes hablar con cualquier persona en cualquier momento sin tener que cultivar una relación de amistad, tienes la sensación de que estás acompañado, pero en realidad estás completamente solo, ¿no? Entonces, eso es lo que explica el término del cibersolitario. Uh-huh. Que es uno entonces de los impactos que está teniendo el negativo, diríamoslo, las redes sociales en la gente más joven. Efectivamente, y cada vez más. Un dato, por ejemplo, que es interesante, saber que Facebook tiene ya más de 1.700 millones de usuarios activos y subiendo en todo el mundo, y la mayoría son jóvenes y adolescentes, ¿no? También
saber que el 98% de los jóvenes confiesan conectarse al menos 1 o 2 veces y el 25% de ellos declaran permanecer online durante todo el día. Es decir, no apagan, no desconectan el móvil esperando un mensaje, tratando de comunicarse. O sea, son datos realmente alarmantes si los vemos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Algún otro factor, Pilar, que esté ocasionando algún impacto, digamos, negativo o serio que deba considerarse? Vamos a hablar un poco del término desarrollo personal, que es en lo que yo siempre me focalizo, ¿no? Uno de los impactos negativos que tienen las redes sociales es la construcción o el bloqueo de la construcción de la identidad de los jóvenes. Es decir, hasta que surgió el boom de las redes sociales, los jóvenes construían su identidad en el colegio, en el instituto, donde estaban pues con el resto de sus compañeros, ¿no? Donde existía la comparación. Ningún joven puede saber si es alto o bajo si no tiene con quién compararse, ¿no? Estamos de acuerdo, no sabes si eres simpático o serio si no hay otros con los que compararte. Entonces, en el entorno del colegio es donde de alguna manera se construía la identidad de los jóvenes. Pero ahora no es ya la búsqueda del quién soy yo, sino cómo me gustaría ser. Porque tú crearse un perfil es muy fácil y es a la carta. Entonces yo puedo decir ahí quién quiero ser. Yo puedo inventarme mi nombre, mi nick, yo puedo inventarme dónde vivo, yo puedo decir que tengo una edad diferente a la que tengo, yo puedo colgar cosas diciendo que soy o que tengo una vida maravillosa. O sea, de alguna manera es esa ilusión de que tú creas un perfil. Eso es una de las razones por la que es tan atractivo las redes sociales, porque los jóvenes pueden crear una personalidad o una identidad que no corresponda con la suya. Entonces, en lugar de focalizarse en quién soy yo y en la búsqueda de ese ser único que somos todos y cada uno de nosotros, se focalizan más en me gustaría ser como aquella persona, voy a hacer todo lo posible para ser como aquel otro, y eso lo que hace es que bloquea la propia construcción de tu identidad, ¿no? En otra terminología estaría la falsa autoestima. Ese es otro problema que se está generando. Es decir, nos encontramos casos en los que hay chavales con muy baja autoestima que nos cuentan que es que no tienen likes. Ajá. No tienen likes, porque a medida que más likes tú cuelgas una foto y a medida que más likes tienes te sientes mejor, tu autoestima sube. Cuando nadie te da like, tu autoestima baja. Claro, entonces, es como si estuviéramos permanentemente buscando el reconocimiento del otro. Efectivamente. Entonces hay muchos problemas con esta falsa autoestima porque es un gigante con pies de barro, no es real. No realmente nos estamos valorando por lo que somos, sino que nos estamos valorando por lo que los demás dicen que somos, tan buenos o no, tan maravillosa nuestra foto o no. Después hay muchos trastornos de sueño también, sobre todo cuando se conectan, los jóvenes que suelen conectar por la noche, están hasta horas intempestivas por la noche y después tienen problemas de alteración del sueño porque no pueden dormir, ¿no? Por otro lado, también surgen problemas de depresión y de ansiedad debido a la situación de inmediatez que nos proporciona las redes sociales, ¿no? O sea, antes nos comunicábamos por teléfono y esperábamos a que el otro nos llamara, nos enviara un mensaje. Ahora todo tiene que ser en las redes automático. Entonces, si no recibes una respuesta inmediata, si alguien no está conectado, se empiezan a generar cuadros de ansiedad y cuadros de depresión, ¿no? Es un uso impresionante, ¿no, Pilar? De hecho, más del 55% de los jóvenes, en una de las últimas estadísticas que hizo el Colegio Nacional de Asistencia de Salud de Estados Unidos, declaraban que hoy día no podrían vivir sin las redes sociales, literalmente. Se convirtió casi en un órgano. Exactamente. O sea, no pueden vivir. Vamos en el metro, vamos en el autobús, incluso estamos comiendo en un restaurante y ya todos podemos darnos cuenta de que no hay joven que no tenga el teléfono al lado del plato de la comida. Es algo que el no tenerlo cerca o el no poderlo utilizar produce unos cuadros de ansiedad y depresivos
totalmente perjudiciales para la salud, ¿no? Y hay casos incluso extremos, ¿no? Efectivamente, hay casos en los que adolescentes han sido ingresados en psiquiátricos porque han perdido la cordura. Se han creído sus propios perfiles virtuales, viviendo una realidad paralela, y todos estos cuadros que hablábamos antes de ansiedad y depresión les han llevado realmente a desconectarse por completo de la realidad. O sea, hasta ese punto estamos hablando. Y eso que no estamos hablando incluso, Pilar, aquí de los riesgos en los que estarían también jóvenes o jovencitas que de pronto se enganchan con una persona que ha creado también un perfil totalmente falso. Así es. De hecho, el perfil básico, diríamos, de estas redes sociales, que son jóvenes menores de 20 años, chicas suelen ser más propensas a exponerse en las redes sociales, somos más comunicativas, de hecho las mujeres somos más comunicativas y nos exponemos más. Somos más espontáneas, ponemos más información personal y, por tanto, es a lo que tú decías, otro problema añadido, ¿no? El exceso de exposición que nos lleva a tener peligros, ¿no? En dar información que otras personas pueden utilizar de manera no saludable. También está el tema del acoso escolar, ¿no? Ha incrementado muchísimo el acoso escolar desde que utilizamos las redes sociales, porque es mucho más fácil para un adolescente criticar, insultar, meterse con alguien a través de las redes sociales que en el instituto. Entonces es muy fácil crear un perfil, como hablábamos antes, y cargar contra esa persona o incluso pues insultarle porque no la tienes delante y en la distancia siempre es más fácil, y los demás se van sumando a ese acoso, ¿no? Lo que llamamos el ciberbullying. ¿Qué hacer entonces? Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer. Antes de pasar ahí, quería apuntar también al bloqueo que tienen los jóvenes en cuanto al desarrollo lectoescritura, ¿no? Porque estamos utilizando un lenguaje virtual cuando hablamos a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, que está impidiendo que los jóvenes y adolescentes desarrollen su escritura y su lenguaje con normalidad, puesto que están omitiendo acentos, palabras, hablan entrecortado. Tú ves un mensaje de un joven y no te enteras de nada, ¿no? Y es que no te enteras de nada y es que dices, bueno, ¿pero esto qué es, no? O sea, han desarrollado un lenguaje virtual que se está impidiendo pues que escriban correctamente, y en el colegio están teniendo muchos problemas también, porque a la hora de escribir es que no saben cómo escribir, ¿no? Claro. Entonces, claro, y uno incluso también va cogiendo esas malas costumbres. Por ejemplo, en vez de escribir la palabra completa que, la Q, U, E, uno termina escribiendo una K por el afán o sencillamente la Q. Exacto. Y no se completa. Estamos atrofiando el lenguaje. Exacto, pero una vez más es porque nos invade la inmediatez. Contra más rápido escribas, más rápido acabas de enviar el mensaje y más rápido puedes tener una respuesta. Entonces no puedo perder tiempo escribiendo. O sea, necesito una respuesta rápida, ¿no? ¿Qué podemos hacer como padres y educadores para, de alguna manera, ayudar a nuestros jóvenes y controlar todo esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante establecer un código de comunicación con nuestros hijos. No recomiendo el controlar, el espiar, el mirar los emails o la información, los mensajes que nuestros hijos mandan, porque eso sería, de alguna manera, invadir su intimidad y perderíamos la confianza que nuestros hijos podrían depositar en nosotros como padres o educadores. Por otro lado, sí que establecer un código de comunicación con ellos basado en la confianza y en la información, sobre todo, ¿no? Introducir paulatinamente a la red a los chavales, o sea, a los niños que son jovencitos, porque o sea, no podemos separarlos ni aislarlos porque es una realidad y existe, ¿no? De hecho, hay libros ya online que leen, están los videojuegos, o sea, está ahí y tenemos que permitir la entrada, pero que sea paulatinamente. Es decir, si tenemos un hijo pequeño, controlarle muy bien el tiempo, o sea, pues 20 minutos, los fines de semana 1 hora, al día como mucho, y así, no permitirles un libre acceso a las redes. Por otro lado, explicarles que no deben de dar ni exponerse con información excesiva en las redes sociales. O sea, debemos de alguna manera crear los perfiles con ellos a la medida que nos lo permitan para que no pongan pues
teléfonos de contacto, las direcciones donde viven y todo este tipo de información que por otro lado es innecesario porque los chavales cuando crean un perfil desconocen que hay códigos o claves que pueden bloquear para que no todo el mundo lo vea y que no estén tan expuestos. Entonces, como padres deberíamos un poco estar al día de cuáles son esas restricciones, esos límites para ayudarles a nuestros hijos a hacerla, ¿no? Sobre todo tener horarios y por la noche cerrar internet. Muchas veces los papás se van a dormir pensando que los hijos han ido a dormir, luego se despiertan por la noche y siguen conectándose y están conectados por horas, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos la responsabilidad de establecer horarios con nuestros hijos, ¿no? Calmarles la ansiedad, ¿no? Hacerles entender que no tienen por qué contestar inmediatamente, que todo tiene un proceso, que todo tiene un tiempo. Es un trabajo de educación. Sí. Y sobre todo los colegios. Yo creo que en los colegios y los centros educativos faltaría una asignatura en la cual se hablara de todo esto, se explicara cómo hacerlo y cuáles son los caminos o las vías seguras para hacerlo, que hubiesen charlas y los mismos profesores estuviesen instruidos en esto, ¿no? Pilar, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. A vosotros, un abrazo enorme.